es como que estamos ya llegando a nuestro largo repaso de introducción a la física con temas nuevos, mechado. O sea, toda esa revisita de intro a la física, pero con un poco más, un formalismo matemático un poco más robusto, más elegante, y con algunas cosas nuevas como hemos tenido a lo largo de esta primera parte. Entonces, cuando hablábamos de energía en intro, solíamos escribir la energía de esta manera, ¿no? Este ETOT que pongo acá es energía mecánica total, y del otro lado era la suma de todos los componentes de energía que solemos trabajar en estas materias, que son de origen mecánico esencialmente. O sea, acá tenemos en el primer término del lado derecho es sin, energía cinética, que típicamente es lo que figura acá. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero de cada partícula. O sea, si el sistema tiene un montón de partículas, bueno, se suman las energías cinéticas de cada partícula. Y, y si lo consideramos como vector en 3D, bueno, no es más difícil, pero es más engorroso, ¿no? Porque ahora supongan que esto está en cartesianas, este vector BI va a ser bx cuadrado más bi cuadrado más bz cuadrado. Y bueno, entonces habrá que hacer toda la suma que tengan y bueno, hay que marcarse, pero no es que es más difícil conceptualmente, sino que es más cuentoso, más arduo, pero no más difícil. O sea, claro, es como cuando uno dice, bueno, sí, camino, no es lo mismo caminar 1 kilómetro que 10, o sea, la dificultad es la misma, pero te cansás más si caminas 10 que si caminas 1 kilómetro. A eso refiero cuando digo es más laborioso, pero no más difícil. Después el segundo término, que acá dice E sub PG, es energía potencial gravitatoria, típicamente lo definimos así. Ahora después voy a hablar un poquito más de esto, pero en general la precaución que siempre damos al escribir la energía potencial gravitatoria de esta manera, que esto escrito así está definido para un eje Y que apunta para arriba. Entonces, h es una altura desde un cierto piso, h por g, qué sé yo, ¿no? Y para que no queden dudas, para no hacer lío, g está en módulo. Aunque no lo escribamos, se sobreentiende que acá no hay que ponerle el signo de g. Se puede hacer eso, pero bueno, entonces hay que tener en cuenta que hay que acá poner un signo menos si hacen eso. Entonces con este menos se compensa y queda más. Eso después por ahí lo revisitamos un poquito. Y lo mismo, ¿no? Si uno tiene 28 partículas, acá va a tener 28 términos esta expresión. Acá, bueno, por ahí no es tan arduo como la energía cinética porque sería siempre la componente I, si I es vertical. Después viene un tercer término, que es la energía potencial elástica, que es básicamente suponer que tengo resortes que siguen la ley de Hooke. La ley de Hooke, ¿no? Lo que vimos el otro día, acá por delta X, donde delta X es el estiramiento, la compresión alternativamente, y la integral de esa fuerza es un medio de K por delta X al cuadrado. Fíjense que acá el signo de vuelta no importa mucho si está comprimido o estirado el resorte en cuanto a la dirección, porque como está este cuadrado, un resorte comprimido 1 centímetro tiene la misma energía potencial que un resorte estirado 1 centímetro. Así que acá directamente va al cuadrado. Y también se suman según la cantidad de partículas que tengo. Y después hay un último término que le pongo un más menos, que es WFNC. W es por work, por trabajo de las fuerzas no conservativas. Y acá pongo un más menos porque en realidad podría dejar un signo más genérico o un signo menos genérico como está en el teorema de las fuerzas vivas, pero
eh, era el teorema de la conservación de la energía en introducción a la física, pero pongo el doble signo para enfatizar que puede ser una ganancia de energía o una pérdida de energía, este término. En general uno está acostumbrado a que pérdida de energía es por rozamiento. Trabajo la fuerza de rozamiento por la distancia y le tengo que restar la energía total. Pero también puede haber un motorcito o alguien que me esté empujando y que me esté aportando energía desde afuera. Entonces, este es un término de ganancia o de pérdida, pero en definitiva es intercambio de energía con el medio ambiente o con el medio externo, con el entorno. Entonces podría yo estos 4 términos dividirlo en 2 grandes grupos. Los 3 primeros, si solo existen ellos, la energía mecánica se conserva. Si eso pasa, hablamos de un sistema que está cerrado. Por ejemplo, tenemos una pelotita que está a una cierta altura. ¿Se acuerdan esos problemas de intro al final? Una montaña rusa que la pelotita está arriba de todo. Sale del reposo, va cayendo por la pendiente, gana velocidad, después volví a subir, pierde velocidad, aprieta un resorte, el resorte lo devuelve y así va y viene. ¿Se acuerdan de esos problemas? Sí. Bueno, si no hay fuerzas de rozamiento que hagan trabajo, o no hay fuerzas no conservativas que no hagan trabajo, ese movimiento es perpetuo, se va a repetir tantas veces el sistema quiera. Porque estoy pensando en un equilibrio, pero no importa, o sea, la energía se conserva. Entonces, ustedes saben si, por ejemplo, la E total era 100 y la cinética era 50, entonces entre la potencial gravitatoria y la elástica tiene que tener otros 50. Si la cinética es 60, entre la potencial gravitatoria y la potencial elástica, tengo que tener 40, y así seguía, ¿no? Era un jueguito eso. Ahora, si incluyo el término de fuerzas no conservativas, estoy hablando de un sistema abierto. ¿Por qué? Porque es un sistema que puede intercambiar energía con el medio externo. Por ejemplo, cuando tengo una fuerza de rozamiento con el piso, yo estoy entregándole energía cinética al piso. Por eso el piso se calienta y qué sé yo, ¿no? Hasta acá estamos claros, ¿no? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en el último término, que es el término de trabajo. Cuando uno habla de trabajo de fuerzas no conservativas, bueno, antes que nada hay que ver cómo definimos trabajo. Entonces vamos a la definición de trabajo formal. Me parece que agrandé. No, ahí se ve bien. El trabajo es esto. Es la integral entre el estado inicial y el estado final de una fuerza, producto interno, con un diferencial de trayectoria. ¿Y por qué pongo I y F y no X inicial y X final? Porque en realidad es algo más general, qué sé yo. Esta idea después, por ejemplo, en termodinámica vuelve a aparecer y por ahí tenemos el trabajo de un gas y acá en vez de tener una F tenemos una P de presión y acá en vez de tener un diferencial de desplazamiento tenemos un diferencial de volumen. Entonces, o puede haber otras variables de la cual eventualmente podría depender el trabajo, entonces pongo que es la integral desde el estado inicial y el final, y después cada problema nos va a decir de qué se trata. Entonces, y el producto interno todos saben lo que es, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que es el producto interno de dos vectores? Producto escalar. Pregunto, porque si no se acuerdan, no puedo seguir, porque si no sabemos de eso, no se rían, porque hoy me hicieron una pregunta medio parecida. O sea, no. Entonces, bueno, yo que pongo acá, voy a achicar un poquito porque está. Entonces, acá, una propiedad del producto escalar era que era el módulo de F
por el módulo de dr por el coseno del ángulo que forman entre ellos, ¿no? Era la típica fórmula de trabajo que les dábamos alternativamente en intro, lo cual es completamente válido, esto no, fíjense, pero acá, aunque esté más chancha la notación, quiero enfatizar que vamos a mirar funciones que dependan de la posición. En principio que dependan en módulo de la posición. ¿Por qué? Porque metí todo en el módulo. Y el dr, bueno, es medio como un supuesto que el módulo de dr es directamente el diferencial de r que está definido positivo. Y el coseno de θ ya está. Bueno, entonces, en el típico problema de introducción a la física, esta fuerza es una constante, entonces sale de la integral. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es constante, salía de la integral, entonces solo me queda la integral de dr, que es r, y por regla de Barrow era r final menos r inicial, que daba delta r. Y así obteníamos la vieja y querida formulita de introducción a la física. Pero si eso no pasa, bueno, mala suerte, queda así. Acá lo pongo directamente sin la dependencia de R para abreviar, pero esto solo puede salir de la integral si solo si no depende de R. Si depende de R, me tienen que dar la forma explícita de la fuerza F y hay que calcularla, como cualquier otra integral. ¿Está bien? Entonces acá solo puse lo que acabo de decir. Cuando F no depende de la posición y de nada más, recobramos la expresión habitual de trabajo. Todos ven eso, ¿no? Si no, lo hacemos, pero entienden, ¿no? Que si F es constante sale, coseno sale y queda delta R. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, y una cosa que uno dice, bueno, tengo el trabajo de las fuerzas no conservativas, pero si hay fuerzas no conservativas, bueno, entonces debe pasar también que hay fuerzas que son conservativas. ¿Y qué son? ¿Y qué hablamos por fuerza conservativa? Ya está spoileado, pero no importa. Para tener una fuerza, para saber si tengo una fuerza conservativa o no, una cosa que tiene que pasar, no es un sí solo sí, pero que tiene que pasar seguro, es que la integral de camino cerrado del trabajo de cero. No es un sí solo sí, o sea, es una condición necesaria para una fuerza conservativa que esta integral de cero, pero no es suficiente. Pues, por ejemplo, pueden tener la fuerza normal, que es una fuerza no conservativa, que si es perpendicular a toda trayectoria, esta integral les va a dar cero también. Pero en realidad funciona al revés. Si esta integral no da cero, yo sé que es no conservativa. Pero si es conservativa, ¿no? Todos entienden este simbolito acá, ¿no? Esto es un símbolo de integral, pero es una integral como que está con pancita. Es una integral cíclica, por eso tiene como un circulito. Pero no necesariamente quiere decir que esté mirando una trayectoria circular, sino que esté mirando una trayectoria cerrada, en el sentido que termina en el mismo lugar donde empieza. Por ejemplo, si recorre un círculo, el punto de inicio es el mismo que el final. Y esto es C, quiere decir curva de camino. Entonces depende del camino que elija, cómo se va a parametrizar este diferencial R. Ahora, si esta función f deriva de una función potencial f, o sea, yo puedo escribir como mi f mayúscula como un gradiente de f de una función escalar, si pasa esto, esto da cero. ¿Cómo lo puedo ver un poco mejor? No sé si no lo tengo escrito de esta manera. Bueno, veamos.
Sí, está escrito acá, pero bueno, no importa, vamos a usar. Supongan que, para recordar, ¿no? Tengo una función que depende de x y z. Una función escalar, f. O sea, una función que da resultado un número. ¿Todos saben lo que era el gradiente? ¿Se acuerdan? El gradiente es una función que me da la derivada, un vector derivada. Por ejemplo, en cartesiana la componente x es la derivada de f respecto de x, en y es la derivada respecto de y, y en z es la derivada respecto de z. Si fueran cilíndricas es un poco más complicado porque la coordenada r es de f de r, la coordenada θ es r de f de θ, perdón, 1 sobre r de f de θ y la z de f de z. Pero en cartesianas el gradiente es esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahora? Sí, profe. Esto es el gradiente. Y si no lo sabían, se los presento. Entonces, ¿cómo sería esto? O sea, si yo, ¿cómo puedo ver esto? ¿No? O sea, yo quiero ver esto. Pero antes que nada veamos cómo se escribe este de acá. ¿Quién sería dr? Dr como vector. Dr como vector sería dx, dy, de z. Estoy haciendo en cartesiana, ¿no? Que es el más fácil. Ahí tienen el gradiente de f y de r. Y acá me dicen haga el producto interno. Entonces es componente x con componente x más componente y con componente y más componente z, ¿no? Entonces, esta integral va a quedar compuesta de tres términos. A veces le molesta la moto a mi pana. ¿No? Quedaría algo así. ¿Vamos bien? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Bueno, hay que hacer esta cuenta y ver que da cero. Vamos a, para que vean, no es una demostración lo que voy a hacer, sino para que vean cómo es que funciona. Vamos a suponer que esta función solo depende de x. ¿Sí? Si quieren, saquenle print de pantalla. Bueno, vamos a suponer que la función solo depende de x. Fíjense que borré la dependencia de x, de y y de z. Entonces, si solo depende de x, ¿qué pasa con el gradiente? En Y y en Z no daría cero, digamos, las derivadas. Exacto. Acá me va a dar la derivada de f respecto de x. Dame la función y te diré cuánto vale. Pero si solo depende de y, acá la derivada da 0 y acá también. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí, sí. Si no, damos algún ejemplo más, pero si se entiende, seguimos adelante. Bueno, entonces si ahora hago el producto interno, me va a quedar df a dx por dx más 0 por esto, más 0 por esto. Entonces la integral de acá arriba solo me sobrevive el primer término.
Yo los escribí parecidos, pero... O sea que acá lo que yo tengo es derivada de f respecto de x por dx, ¿no? El teorema fundamental del cálculo me daría que como que no hice nada, ¿no? Pero claro, es como que las integrales están definidas a menos de una constante y encima acá esta constante puede depender de varias variables. Entonces, para no chingarla, uno sabe que, supongamos que uno sabe la primitiva de esta integral. ¿Sí? Por ejemplo, que tengo una f mayúscula tal que derivada me da de f a dx. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Si estoy hablando en chino, díganmelo, por favor. Pero yo tengo una f tal que f de x, ¿no? Tal que f' de x es la derivada de f respecto a x. Entonces, si eso pasa, el resultado de esta integral es f de x, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Buenísimo. Entonces, esto me da f. Pero cuando integro, acá los límites están definidos, es la regla de Barrow, ¿no? Es la regla de Barrow en el camino cerrado. El camino cerrado, ¿qué es lo que tiene? Que el punto final es igual al punto inicial. Entonces quiere decir que la función en el punto inicial le tengo que restar la función al punto final, perdón, al punto final le tengo que restar la función al punto inicial, ¿de acuerdo? Hoy están medios muditos. Mi conexión es buena, me imagino que me están escuchando, ¿no? Sí, lo escuchamos, profe. Estoy ¿Y cuánto callada. da resultado esta integral? ¿Cómo? Estoy callada porque estoy merendando de paso. Ah, está bien. Bueno, entonces, ¿cuánto te queda esta integral? Y cero, ¿no? Porque la función en estado final, si es cíclico, tiene que ser igual que la función en el estado inicial. Así que ya está, esto da cero. Cuando pasa esto, se dice que la función f deriva de un potencial. En realidad es menos un potencial. Ejemplos. La fuerza de gravedad, la fuerza peso, lo dejo acá con el signo, es mg. Supongamos que voy a tomar el eje z para arriba en cartesianas. Si tomo el eje z en cartesianas para arriba, la fuerza peso solo depende de la coordenada z, ¿no? En x es 0 y en y es 0. ¿De qué potencial deriva? Y tengo que hacer esto, adivinar cuál es la primitiva. Pero la primitiva de esta es fácil, ¿no? Porque es menos mgz. La función potencial, en este caso, es menos, perdón, es así, la fuerza F, dijimos que es menos el gradiente de F. Vamos a ver quién es, acá la F mayúscula es P, y a la F minúscula la voy a llamar energía potencial. ¿Sí? Lo voy a llamar así. Es un cambio de notación, nada más. Ahora, ¿quién es la primitiva de mg? Y es mgz. Menos mgz. Entonces, fíjense,
Si yo hago menos el gradiente, menos con menos se va, y acá la derivada es respecto de z, ¿no? Entonces me queda mg. Definido así correctamente, me da positivo como tiene que ser, porque g es negativo, con el menos de afuera se hace positivo, entonces para z positivos esto me va a dar positivo, y para z menores que 0 me va a dar negativo el potencial, así que no hay problema. En general no lo recomiendo que lo hagan así, que le pongan MGH directamente, pero para que lo vean, este tipo de trucos se usa mucho en mecánica lagrangiana. Con el resorte pasa lo mismo. La ley de Hooke es menos k por delta x. ¿Esto puedo borrar? Sí, La ley de Hooke era la fuerza del resorte. La fuerza del resorte era menos k por delta x. Entonces quiere decir que la fuerza es igual a menos el gradiente de la energía potencial. Vamos a hacer el caso fácil que solo sea x, ¿está bien? En x. Caso 1 de x, nada más, ¿no? Esto me quedaba así, ¿no? Que f era menos k por x menos L0 en la dirección x, ¿sí? Y si ahora quiero la primitiva de esto, tengo que cambiar el signo, porque acá va con signo menos, y integrar esto en x. Si hago esa integral, me va a quedar que es un medio de k por x menos L0 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, cuando puedo encontrar una función así, que se llama una función que deriva del potencial, puedo estar seguro que es una fuerza conservativa. Cuando la integral cerrada da 0 en una que es no conservativa, por ejemplo, la normal. Pero la normal no es una fuerza conservativa. Como se muestra, hay que buscar ejemplos. El ejemplo típico es el del ascensor. Con ese en general me muestra que puede realizar trabajo no nulo. O sea, ¿cómo se hace? Pones... viene una personita, sube por el ascensor y después baja por una escalera caracol al mismo punto. Cuando sube, ¿ah? ¿Entienden lo que digo? Estoy hablando. Lo que expliqué ya se entendió en el pizarrón, ¿no? sí, profe. Bueno, ¿cómo se puede ver que la fuerza normal con este formalismo no da 0? Tengo que calcular el trabajo en una trayectoria cerrada. ¿Cómo puedo hacer? El punto de partida tiene que ser el mismo que el de llegada. Estoy acá parado, me subo un ascensor, subo hasta, no sé, el primer piso. Y después lo bajo por una escalera caracol. ¿Sí? Entonces, si hago el trabajo en la fuerza normal en todo el recorrido, si es conservativa, me tiene que dar 0. Ahora, cuando sube la fuerza normal, ¿cuánto es el trabajo? ¿Cómo se definía trabajo cuando la fuerza era constante? Me voy a poner en modo docente
Natalia nos abandonó. Me voy a poner un docente medio. Alumnos, ¿están ahí? Si están ahí, contesten cuánto es el trabajo del primer tramo para subir un ascensor, un piso. Si están ahí, digan presente. Ah, son jodidos, no contestan ninguno. Presente, pero no sé la respuesta. No saben la respuesta. Bueno. Bueno, del ángulo, profe. Si estás en un ascensor, la fuerza normal apunta para arriba y la fuerza peso apunta para abajo. Si partís del equilibrio y el ascensor sube a velocidad constante, que es lo típico, la normal más o menos es el peso. Entonces, la normal tiene un valor dado, va subiendo y la distancia también sube, el ángulo entre ellos es 0. No sé, es un piso, ¿cuánto tiene típicamente? Otra que nos ha abandonado, Teresita, supongo que hay mala conexión, pero ya volverán y queda esto grabado. Supongo que el primer piso son 6 metros de altura, entonces va a ser coseno de 0 da 1, o sea que el trabajo de la fuerza normal va a ser normal por la altura, o sea, el peso por los 6 metros, ¿no? Ese es el primer tramo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y ahora cuando empieza a bajar por la escalera caracol, yo voy caminando, de manera que voy bajando escalones de manera horizontal. O sea que durante todo el tiempo, la fuerza normal es normal a la trayectoria. Entonces el coseno de 90 da 0, ¿no? Sí. O sea que para bajar por la escalera caracol, el trabajo de la fuerza normal es 0. Sí. Acá, ¿qué hice? La integral del trabajo lo dividí en 2 tramos. Parte 1 sube el ascensor, parte 2 baja por la escalera espiral. La parte 1 me dio el peso por la altura. La parte 2 me dio 0. Si la sumo, ¿da 0? No, profe. No, entonces ahí probamos que la fuerza normal es una fuerza no conservativa. Una fuerza es conservativa cuando para cualquier camino arbitrario que se me ocurra, esa integral da 0. Si encuentro uno solo que no dé 0, un solo caso que no dé 0, esa fuerza no es conservativa. ¿Se entiende? Sí. Otro caso de fuerza no conservativa es la fuerza de rozamiento. No tengo ganas. Bueno, acá lo tengo el libro de Nelson Castro, todavía no terminé de leer, voy por Benedicto ya. ¿No? Tengo el borrador y esto se mueve para allá. ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza de rozamiento? Y va a ser la fuerza de rozamiento es muy dinámico por la normal. El mu lo calculamos en la clase, pero no importa, no me interesa el número, es el valor que hayamos calculado, 0,25, no tengo ni idea. La normal es el peso del borrador acá, ¿no? Porque está en equilibrio, este borrador no sube ni baja, qué sé yo, así que es mu por la normal por el largo del libro, ¿no? El trabajo, ¿con qué signo? Negativo. Vale, Negativo. depende para donde vos pongas. Yo pongo el eje para la derecha positivo, entonces es negativo. Bueno, espera, para la derecha es así o al revés. Pues nunca me acuerdo si estoy con la imagen. Para mi derecha. No sé, Para es mi izquierda. O sea que es para mi izquierda. Para mi izquierda, el desplazamiento es positivo. La fuerza apunta para el otro lado. Coseno de 180 da -1. O sea que el trabajo es negativo, ¿no? Sí. Y para vos es al revés, por ahí. Tu desplazamiento es negativo y tu fuerza es positiva. O sea, también te da negativo, ¿correcto? Sí. Bueno, o sea que cuando fue, nos dio negativo. Ahora, cuando vuelve, el desplazamiento ahora tiene el signo contrario de antes. Y la fuerza de rozamiento también tiene el signo contrario de antes.
porque sigue formando 180 grados, porque la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. O sea que cuando vuelve el borrador al lugar de partida, el trabajo volvió a ser negativo. Si a la ida fue menos mu por la normal por la distancia y a la vuelta es menos mu por la normal por la distancia, entre ida y vuelta, ¿puede dar 0? No. No. O sea, ahí hicieron la integral del trabajo, ida y vuelta, llegando a este extremo del libro, y el trabajo no dio 0. Ahí probaron que la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. ¿Quedó claro? Sí, profe. Buenísimo. O sea que la normal no realiza trabajo solamente cuando es perpendicular. Claro. Bueno, entonces teníamos esto, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, se dice que F deriva de un potencial. Bueno, yo acá amarreté un poco el signo menos. Acá debería haber puesto un signo menos. Me lo olvidé. Y acá les puse el ejemplo de la gravedad en celeste. El ejemplo de la ley de Hooke no se los puse acá. Acá les hice aclaración que para los problemas sigan poniendo MGH así. Pero esta idea está buena porque es más general y es matemáticamente correcta. El problema es que a veces se marean con los signos y lo hacen mal, pero si logran desarrollar la cancha para hacerlo de esta manera, excelente. Y si no, síganlo haciendo como venían haciendo. Pero eso, y acá nada más que enfatizo lo que dije, las fuerzas conservativas típicas, la de gravedad, la fuerza de un resorte que cumple la ley de Hooke. Hay resortes que no cumplen la ley de Hooke. Acuérdense que la ley de Hooke es un desarrollo en serie de Taylor a primer orden. Podríamos tener más órdenes, pero ahí habría que probar que sigue derivando un potencial para poder estar tranquilo. Para potencias pares seguramente sí, para potencias impares tengo mis dudas. Pero bueno, habría que hacer la cuenta en realidad y probarlo. Me parece al revés, para potencias impares, o sea, si la fuerza de rozamiento fuera menos k por delta x más b por x cubo, creo que sigue siendo conservativa, pero si aparece una potencia par, ahí ya dejaría de serlo. Entonces, ojo, no es cualquier resorte el que estamos poniendo. Y como no disipan energía estos potenciales, porque la integral de camino es cerrada, para cualquier camino cerrado, a estos se los llama energías potenciales. Entonces estoy diciendo como dos cosas, que no disipan energía, que son independientes del camino, solo le importa el estado final y el inicial. Cuando uno calcula en el equilibrio la fuerza de un resorte, mira cuando está estirado, cuando está relajado, y lo mismo con la gravedad, mira la altura final, la altura inicial. Eso está bueno, porque cuando la integral de acero deriva un potencial, quiere decir que no depende del camino. Entonces, eso es de una fortaleza matemática y da una información física muy buena, porque no me importa saber cómo subió. Para la energía potencial no me importa saber si subí por un ascensor o una escalera de espiral. Cuando llega arriba me va a dar el peso por la altura. Y cuando uno calcula la energía potencial gravitatoria no se pregunta por qué camino lo hizo, porque lo hacemos por cualquier camino, ¿no? El típico ejercicio que yo les hago en Introducción a la Física, y le hacemos todos, es calcular la energía potencial gravitatoria subiendo por un ascensor y subiendo por escalones, que es más o menos lo que les acabo de contar, pero con la fuerza normal. Pero la cuenta es la misma, nada más que en la energía potencial sí da 0 esa integral. ¿Qué más? Bueno, no me acuerdo qué era lo otro que les iba a decir, se me escapó. Ya me acordaré. Bueno, de lo dicho antes, las fuerzas no conservativas pueden o no cumplir esto. A esto hay que estar seguros. O sea, una fuerza no conservativa eventualmente en un camino cerrado podría llegar a dar 0, pero no en todos. Y si no da 0, seguro es un trabajo de una fuerza no conservativa.
No sé, acá nada. Puse lo que acabo de decir. La fuerza normal siempre es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo y bueno. Pero si es no conservativa, algún camino va a dar distinto de cero, como el que les mostré del ascensor y la espiral, la escalera espiral. En, en cambio, si la fuerza es conservativa, no importa qué camino sea. El más ridículo que a ustedes se les ocurra, si la integral es en una trayectoria cerrada, esto me tiene que dar cero. Y cuando pasa eso, se dice que es una función de estado. Bueno, acá les puse el ejemplo del ascensor para que lo recuerden. Acá está el de la fuerza de rozamiento. Nada, qué sé yo. El signo menos, acá lo enfatizo, que va a estar asociado a una pérdida de energía. Y en los casos de las fuerzas externas, me tienen que dar cuánto vale la fuerza externa. Típicamente una fuerza externa es no conservativa. Y lo único que sabemos es esto. Y entonces, bueno, hay que hacer la cuenta. Y me la tienen que dar, qué sé yo. El trabajo puede ser positivo, entonces diremos que es una ganancia. El trabajo es negativo, diremos que es una pérdida. O el trabajo puede dar cero y diremos que estamos en un equilibrio de energía. Estas expresiones son completamente generales. Acá solo vemos el enfoque mecánico, pero hay energía electromagnética, hay energía térmica, hay distintos tipos de energía química, y a todas se les puede aplicar esta definición. A los gases, bueno, con los requisitos, un gas es P de B, el trabajo, donde B es el volumen. Entonces la presión es fuerza sobre área, multiplican y dividen por el área. Entonces si acá dividen por el área, la fuerza es presión, ¿no? Saben que la presión es fuerza dividido área, ¿no? Y acá si al desplazamiento lo multiplican por un área, le queda un desplazamiento en volumen. Entonces es una expresión muy general, pero acá nosotros lo trabajamos solo para fuerzas mecánicas. En el caso que las fuerzas sean constantes, salen de la integral, tengo el desplazamiento. Entonces un concepto que puede ser interesante es este. Bueno, esta es la expresión general, no me importa si la fuerza es general o no, que es el concepto de potencia. Uso una P mayúscula, no la confundan ni con peso, ni con cantidad de movimiento. ¿Y qué es la potencia? Es la variación de energía por unidad de tiempo. Entonces, la variación de energía, si recuerdan, al principio de todo, si yo hago energía final menos energía inicial, me va a quedar el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, la variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas, y eso dividido el tiempo me da la potencia. Es típicamente lo que me da un motor. Si la energía está en MKS, es Joule, y abajo tengo segundos. Joule dividido segundos da watt. Entonces la potencia típicamente está en watt, aunque puede haber alguna cosa un poco más anticuada o de origen inglés que esté en caballos de fuerza o alguna unidad del estilo. Y les decía que en el caso de una fuerza constante, el trabajo de fuerzas no conservativas, F producto interno delta R. Esto yo lo puedo subdividir y esto me da delta R sobre delta T. En realidad acá puse B, pero es la velocidad media. Y esta también es una alternativa. Si la fuerza es constante y sé la velocidad media, tengo la potencia. Si es un MRU, es directamente la potencia. Esa es una fórmula que les puede servir para algún ejercicio, ahora no me acuerdo cuál. Pero bueno, nada. Esta es más o menos la primera parte. Lo que voy a hacer es, si bien Néstor dijo que estaba bien y que estaba con ganas de contar, yo por las dudas voy a contar un ejemplo, los que ya tenía. Total, es gratis para mí, para Néstor también. Que es el problema 1 de la guía.
para hacer alguna cuentita. Ya que lo tenemos, me lo cedió gentilmente David. Acá están los créditos. Problema 1. Bueno, probablemente lo haga tipo presentación. No sé, voy a ver, yo lo escribo distinto, pero me parece que lo voy a tener que hacer como presentación, a ver si... ¿Siguen viendo? Sí. Sí, profe. Sí, porque ahora no veo sus comentarios. Bueno, el problema 1, tienen un cuerpo que desliza a lo largo del eje X y se haya propulsado por dos fuerzas, F1 y F2. La fuerza F1 varía con X como se indica en la figura. Es esta cosa extraña acá, ¿no? Que hasta los 3 metros aumenta linealmente hasta 1000 newtons y se mantiene constante hasta que llega a los 6 metros y entre 6 y 9 metros es menos 500 newtons. Y la fuerza F2 es constante igual a 1000 newtons, pero está con un ángulo de inclinación de 60 grados. Entonces, determinar el trabajo realizado por F1 cuando se desplaza el cuerpo desde X igual a 0 hasta X igual a 9. Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Anotaron lo que era la definición de trabajo? Voy haciendo la integral por separándolo, me conviene. Claro, es la integral entre 0 y 9. Una estrategia que dijiste vos, bueno, la calculo entre 0 y 3, entre 3 y 6, y 6 y 9. Pero ¿me dan la función explícita o me dan el gráfico nada más? Bueno, me dan el gráfico, obviamente. Acá tengo dos caminos. O del gráfico deduzco la función, o me avivo que el área bajo la curva es el trabajo acá, ¿no? Porque la integral es eso, el área bajo la curva de algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Entonces acá, sacar el trabajo de 0 hasta 9 es fácil, ¿no? Es este triángulo rectángulo, base por altura sobre 2, la altura es 1000, la base es 3, 3000 dividido 2 va a ser 1500 newton por metro, ¿no? Porque hay que multiplicarlo por las unidades. La segunda parte es el área de un rectángulo de base 3, altura 1000, es 3000 newtons. Y en este cachito, el área es negativa. Geométricamente no tiene sentido un área negativa, pero esto no es un área, es un trabajo. O sea que el trabajo no tiene problema en ser negativo. Así que la base es 3 y la altura es menos 500, da menos 1500 newton metro, que son joule. Y bueno, sumo los 3 y ya está. Y para F2 es... F2 es constante. Y en X es F2 coseno de 60, ¿no? ¿Me siguen la cuenta? Lo estamos haciendo sin hacer la cuenta, ¿no? ¿Se entendió hasta ahora cómo hice con F1? Para mí fue muy rápido, profe. Con F1 fue muy rápido, bueno, vamos de vuelta. El trabajo es la integral de F de R, ¿no? Como este es unidimensional, queda la integral de F por diferencial X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta función, esta F1 es una función partida, ¿no? Es una lineal con pendiente no sé cuánto, 1000 dividido 3 hasta X igual a 3. Es una lineal de pendiente 0 de 3 a 6 y es otra lineal de pendiente 0 de 6 a 9. Entonces, en vez de calcular la integral de 0 hasta 9 de una, hago tres integrales. De 0 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, la integral de cualquier función f de x con
límites definidos, es el área bajo la curva, ¿no? En este caso, en el primer tramo, el área bajo la curva es un triángulo, rectángulo. En este tramito es un rectángulo, ¿no? Como un cuadrado, pero no es cuadrado, es un rectángulo. Y acá, el área bajo la curva es en realidad al revés, ¿no? Sería el área sobre la curva, porque es negativo. Sería este rectángulo de acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No se asusten con que dé negativo, porque estaría mal si estuviéramos haciendo geometría, pero no estamos haciendo geometría, estamos haciendo física. Entonces, si el área está por debajo del eje X, el área da negativa, ya está. Entonces, la primera parte es base por altura sobre 2. 1000 por 3 dividido 2, 1500. ¿No? 1500 ¿qué? Newton por metro. O sea que Newton por metro da Joule, da 1500 Joule, la primera parte. ¿Se entendió? Sí. La segunda parte es un rectángulo. No sé si se ve bien la flechita, pero yo estoy acá como remarcando un rectángulo. La base es 3, la altura es 1000, 1000 por 3, ¿no? Pues es 6 menos 3 da 3. O sea, la base del rectángulo acá es 3. La altura es 1000, 1000 por 3, 3000. Newton por metro, 3000 Joule. 1500 y 3000, 4500 Joule, hasta acá. Y de 6 a 9, de 6 a 9 tengo una base de 3 metros y una altura de menos 500 newtons. 3 por 500, 1500. Menos 1500 Joule. 1500 más 3000 menos 1500 da que el trabajo de F1 de 0 a 9 metros es 3000 joules. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe, ahora sí. Ahí hicimos el ítem A. ¿Cuánto corresponde el trabajo de la fuerza F2? La fuerza F2 es como las de intro. Esa no tiene drama, pues la fuerza no cambia acá en el tiempo, ni en la posición. Es siempre la misma. Pero esto se desplaza en X. Para mí lo que me interesa es la proyección en X, ¿no? De la fuerza. Va a ser, o más fácil todavía, 1000 newtons por 9 metros por el coseno de 60. Y ahí tengo el trabajo. No sé cuánto da el coseno de 60, pero esas son las 5.290 da. 2290. No, Sí. 5.290. 5000, y sí, ¿no? Porque, a ver, es 9 por 1000, 9000. Y coseno de 60, ¿cuánto da? 0,86. 4.500. No sé cuánto da coseno de 60. 0,5 y medio. Ah, entonces 4500. Está bien. Fíjense que ya lo tenemos liquidado, ¿no? El problema, faltaría el último ítem, pero vamos a ver cómo lo encaró David. Bueno, dice, recordemos algunas cosas, las fuerzas no tienen por qué ser constantes, el trabajo en la fuerza repite un poco lo que yo dije, y acá pone esto que nos va a servir para el último ítem, ¿no? Porque la variación de trabajo del sistema es la diferencia de energía cinética en este caso. En realidad, el trabajo de estas fuerzas que son no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Pero como se mueve en un plano horizontal, no varía la energía potencial gravitatoria. Entonces, si hago la resta de energía potencial gravitatoria, me da 0. Y como no hay resortes, la variación de energía potencial de los resortes también da 0. Entonces, el trabajo total va a ser la variación de energía cinética. Esto, si mal no recuerdo, arrancaba del reposo, ¿no? Es el problema 1 de la guía. ¿Arranca el reposo? ¿O tiene una velocidad inicial? Tienen el problema 1 de la guía de energía, está en la móvil. Bueno, acá el enunciado, ahora me doy cuenta,
Sí, acá en el ítem 6 se parte del reposo. Bueno, ya está entonces. El trabajo total fue 4.500 joules de F2, ¿no? Y 3.000 de F1. Sí, Entonces eso me da 7.500. O sea que esta resta es igual a 7.500 joules. Este primer término, como salió el reposo, se hace 0. Me dan la masa, que no me acuerdo cuánto era, lo paso dividiendo, paso el 2 multiplicando y tomo raíz. Y ahí ya tengo la velocidad. ¿Se entendió? Alumnos, ¿están ahí? Alumnos, ¿están ahí? Si están ahí, Voy a contesten. hablar por mí, ¿eh? A mí en particular así me cuesta bastante darme cuenta. Bueno, está bien. Lo voy copiando, Está bien, pero pero no sé si estoy copiando bien o estoy haciendo cualquiera. está bien, pero digo, vas más o menos siguiéndome el razonamiento, porque seguro que la cuenta la tiene hecha. Sí, O sea, si te acordás recién, calculamos el trabajo de la fuerza F2 que dio 4.500 joules. sí. El trabajo de la fuerza F1 dio 3.000 joules. Ujú. 3.000 más 4.500, entre las dos fuerzas tuviste un trabajo de 7.500 joules. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Vos sabés que el trabajo total es igual a la variación. El trabajo, estas son fuerzas no conservativas, o sea que el trabajo total de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía total. Eso es lo primero que dije en la clase, que muchos lo llaman teorema de las fuerzas vivas, pero es un nombre. ¿Te acordás que dije la variación de energía total va a ser el trabajo de las fuerzas no conservativas? Ujú. Bueno, entonces, acá la única variación de energía que tenés es cinética, porque como no varió la altura, si restás la energía potencial gravitatoria te va a dar 0. Y como no hay resortes, no lo planteas. Entonces, lo único que te puede variar es la energía cinética, ¿no? Si vos estás empujando un bloque, lo vas a acelerar. Entonces, si parte del reposo, o sea, que si es la velocidad de energía cinética, es un medio de la velocidad cinética al cuadrado, de la velocidad al cuadrado al final, que acá lo llamo v, menos un medio de la velocidad al cuadrado de a. Salida del reposo, VA es 0. Entonces el trabajo que calculaste antes es un medio de m por la velocidad de v al cuadrado. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, entonces para terminar esa cuenta te falta pasar dividiendo la masa, multiplicar el 2 y sacarle la raíz cuadrada. Ok. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Ujú. Bueno, ahora vamos a ver si David hizo la cuenta, porque no me acuerdo. Pero bueno, ves, acá, bueno, acá David es muy formal, es como Néstor, que yo, hace todas las cuentas. Entonces acá les pone explícitamente la definición, lo va contando, después se los dejo esto para que lo miren. Y él es más flashero, va contando de a poquito. Pero es lo mismo que dije yo, ¿no? F1 va de 0 hasta 9, podemos particionar la energía, pero él dice, pero fíjense que es el área bajo la curva. Entonces, él hace las tres integrales que nosotros hicimos mentalmente, él las hace explícitas. Nada, acá hace una cuenta. Acá este x' que él pone es porque recuerden que esta función es una lineal, ¿no? Este es otro enfoque. ¿Cómo saco la pendiente? Y es lo que sube dividido la base, 1000 dividido 3 por x. ¿Sí? Él parametriza la curva. O sea, si no sabían, él dijo, bueno, sacan el área, lo que hice yo, y ahora pueden parametrizarlo. Entonces, esto es una lineal de pendiente 0, ¿no? El primer trámite de 0 a 3, acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. No Entonces, escuché cómo.
Ah, no, la pregunta era si les queda claro a todos que esta es una lineal dependiente 1000 dividido 3. Ah, yo escuché dependiente cero. Tengo una conexión pésima hoy. Perdón, sí. 1000 dividido 3 por x. Bueno, acá está la cuenta hecha explícitamente, como yo la definí. Después, el segundo tramo, sí, como dijiste vos, es dependiente cero. A lo largo de toda esta línea, la función vale 1000 newtons. Entonces solo tienen diferencial x. Y este cachito es pendiente cero también, menos 500 newton. Y bueno, si hacen la cuenta, va a dar lo mismo que nosotros hicimos a ojo, pero nada más que acá está hecho más formalmente. O sea, toda esa primera parte que le hicimos mentalmente es la manera fácil de hacer este ejercicio. Y esto es una manera más formal. Bueno, F2, nada, es la cuenta de, ¿cómo se llama? De introducir a la física, pero hecha complicada. Pero sí ya la tienen. ds acá es de x en x y en y da 0. F2 tiene dos componentes, pero tiene que dar lo que da siempre. F2 por coseno de 60 diferencial x. Y cuando lo integran, les da 4500, que es lo que habíamos hecho antes. Y la velocidad es lo último que hicimos. ¿Cuál es la velocidad del cuerpo en x igual a 10? Bueno, acá es en igual a 10, yo lo había hecho en 9, pero es esta integral, ¿no? Hay que calcular el trabajo hasta 10. Entonces les va a dar esto para cada fuerza. Y después calculando el trabajo. Acá el trabajo les daba 7500, como habíamos hecho antes. Y si la velocidad original era 0, la cuenta que habíamos dicho hoy les tiene que haber dado esto. Y ya está. Esto después se los dejo para que lo miren. Tranquilos. Creo que, o sea, primero me tomé el esfuerzo de que lo pensaran sin hacer las cuentas explícitamente. Por ahí es un ejercicio un poquito más difícil, pero la cuenta era fácil haciéndola así. Y esta, bueno, es la cuenta formal. Ustedes me dirán, ¿siempre tenemos que hacer la integral cuando tengo un trabajo? No. Si sale haciendo por áreas, lo hacen por áreas. Si no queda más remedio, escriben explícitamente la función y hacen la cuenta. En todo caso, después se puede ver otro problema, pero si no, yo paro acá, así si Néstor tiene preparado algo lo cuenta, y nosotros en todo caso después, si terminamos temprano, hacemos consultas, y si no, bueno, se termina la clase como siempre. ¿Más o menos se entendió cómo era este problema? Sí. La última parte, bueno, no me maté mucho explicándola, pues después les dejo la cuenta para que la miren tranquilos, pero sí me importa que lo hayan, la primera parte se haya entendido más o menos bien. Esto queda grabado, así que si no tuvieron tiempo de anotarlo, después cuando sube el video, por supuesto, este ratito lo escuchan en detalle, van y vuelven hasta que terminan de entenderlo. Esa es la ventaja de tener la clase grabada. Y si no se termina de entender de todas maneras, por supuesto, me escriben o le escriben a Néstor o lo vemos más tarde, cuando quieran. Bueno, termino de grabar. Hacemos un descanso.